Estamos de regreso y es un gusto saludar vía Zoom a Paola Flores Trujillo. Ella es coordinadora regional del proyecto Altavoz de Asuntos del Sur y vamos a platicar acerca de un nuevo proyecto que diferentes organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos están impulsando. Se trata de Portavoces, Juventudes Activas frente al cierre del espacio cívico en Centroamérica y México. Paola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días. Hola Sonia, muy buenos días, muy contenta y agradecida de que nos brinden este espacio para platicar un poco sobre Portavoces, que como decías es una iniciativa que se está gestando desde hace varios años a nivel Latinoamérica, pero puntualmente en Centroamérica y México, ante una serie de situaciones delicadas del cierre del espacio cívico y que hoy estamos documentándolo. Claro, primero Paola, pues me gustaría precisar qué es el espacio cívico y por qué es importante en la formación y en el desarrollo de las juventudes. Claro, y creo que es importante también que en este tiempo, que lo decíamos antes del corte preelectoral, es importante identificar que el espacio cívico son una serie de condiciones sociales, políticas y culturales que se deben de garantizar para que las personas puedan participar de manera libre. Es decir, que si no existen estas condiciones para poder participar, pues estamos ante un debilitamiento no nada más de la participación de las juventudes, sino también de el debilitamiento del sistema político democrático de nuestros países. Y por eso es importante identificar qué factores están influyendo, qué países tan cercanos, pero que a veces vemos como con una situación política severa, como los casos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, pues cumplen una serie de requisitos o de características muy similares a los de nuestros países, en este caso México, que es importante identificarlos para poder garantizar la plena participación. Claro, que además, Paula, creo que es muy importante en los momentos que se viven en estas sociedades que los jóvenes estén conscientes de los derechos y conozcan cuáles son los derechos que tienen y que también no empecemos a normalizar situaciones. Mencionabas el caso, por ejemplo, de El Salvador, que no empecemos a normalizar que en aras de la seguridad o de cualquier cuestión que plantee un gobierno se renuncie justamente a esos derechos. Justamente, y creemos fundamental que los hallazgos van a ser claves para las próximas elecciones. ¿Y por qué lo digo? Porque este diagnóstico lo que hizo fue recolectar entrevistas, grupos focales, una serie de preguntas muy puntuales de cuáles serán las condiciones y necesidades para garantizar la participación de las juventudes. Y en los casos como México, Guatemala y El Salvador, que somos los países que estamos más cercanos, se puede identificar que hay una tendencia a sentirse identificado por figuras de autoridad, pero que no necesariamente se sienten escuchados o escuchadas. Así que creemos que estos hallazgos también van a servir para que puedan marcar la agenda de las próximas elecciones, es decir, que las personas que busquen representar a las juventudes y a las personas en general tomen en cuenta lo que quieren realmente las personas que van a representar. Y creo que eso es importante porque lo mencionabas, Sonia, siempre nos han dicho que en las juventudes está el futuro del país, pero nadie los toma en cuenta. Nadie realmente nos pregunta si las políticas públicas o las acciones son las que necesitamos, y creo que estamos en un punto de no retorno a ya no escucharnos, ¿no? Creemos que casos muy particulares de juventudes en contextos políticos violentos han hecho la diferencia en las transformaciones sociales, y ya tener identificadas sus necesidades, lo que realmente necesitan para potencializar su participación, pues vuelve clave también en nuestro país. Claro, además de esto, ¿qué otros hallazgos podrías compartirnos, Paola, que tuvieron? Claro, y sin spoilear, esperando que Claro. nos puedan acompañar el próximo viernes a las 9 de la mañana en la red de centros de innovación en Jalisco. También identificamos hallazgos en 5 grandes tópicos. El principal es el sistema democrático.
es decir, cómo perciben el poder las juventudes activas en su país. Y es ahí donde pudimos identificar datos que nos preocupan, pero que también nos dan mucha expectativa y perspectiva de lo que se tendría que construir. Por ejemplo, en los casos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México, a menor edad, mayor indiferencia al tipo de gobierno. Eso significa que los jóvenes, las juventudes, ya les es indiferente qué persona o ideología llega a gobernar porque no se sienten representados en cualquiera de sus iniciativas. Otros hallazgos en el sistema democrático tienen que ver con la desigualdad económica. Es decir, que más del 36% de las personas en México y más del 56% de las personas encuestadas en Centroamérica consideran que su sistema político actual genera aún más desigualdad económica que no les va a permitir participar. Estos hallazgos del sistema democrático, pero también temas de liderazgos políticos, qué capacidades consideran que necesitan fortalecer para poder participar o qué características y capacidades buscarían de una lideresa o un líder en las próximas elecciones, también los van a poder identificar el próximo viernes en la presentación oficial. Claro. Oye, Paula, resulta un tanto paradójico que en un momento en el planeta con tanta información, el acceso que tienen, que pueden tener los jóvenes a la información de manera directa, con fuentes diversas, pues justamente viene esta indiferencia hacia aquellas decisiones que sí inciden en su vida, ¿no? Claro, y precisamente es uno de los hallazgos que presentamos. Creo que más bien es una narrativa mal contada o depende mucho de quién la cuente. Existe Claro. una narrativa que las juventudes no participan o no están interesadas en participar en asuntos públicos y eso es totalmente un error. Es decir, no es que no les interese participar, sino que no existen las condiciones para que puedan hacerlo y eso cambia también la perspectiva de cómo estamos viendo su participación. Creemos que no basta con decir que no tienen la información, sino que más bien tienen suficiente información para poder exigir y para poder ser tomados en cuenta, pero más bien son las personas que están tomando las decisiones las que no los están escuchando. Y creo que también poder agarrar la perspectiva de las propias juventudes y no una perspectiva narrada desde otros espacios, también sirve para poder identificar dónde están participando las juventudes activas, es decir, sí están participando, pero identificar dónde, de qué están nutriendo sus liderazgos, quiénes son aquellas figuras que ellos y ellas se sienten identificados, de qué manera están participando. Un dato que te quiero dar muy breve es que más del 70% de las personas encuestadas en este diagnóstico utilizan alguna plataforma de internet para organizarse y más del 60% en los últimos 5 años salieron a las calles a manifestarse. Aún o a pesar de esta situación que se pudiera leer muy favorecedora en cuestión de participación, más del 80% dijeron que no se sienten seguros al hacerlo. Es decir, que pueden hacerlo, pero pudieran tener alguna persecución o alguna represalia por sus manifestaciones. Este tipo de datos ya están y ya están documentados. Creemos que es fundamental ponerlo sobre la mesa para las próximas decisiones políticas que se vayan a tomar en cualquiera de los 7 países que abarca el estudio, desde Costa Rica hasta México. Claro, y quizá un ejemplo muy claro de esto que nos estás compartiendo, Paola, sea lo que ha sucedido en torno al movimiento feminista que ha sido en el planeta y por supuesto en nuestro país el movimiento más fuerte en décadas y que pues está muy fortalecido por las juventudes. Vemos los movimientos quizá o las denuncias más fuertes, más sólidas, vienen de planteles escolares, incluso de niñas. Es decir, hay una mayor conciencia cuando hay esta posibilidad de organización. Claro, y creo que también nos permite tener un panorama más sistémico de cómo se está trabajando. Es decir, creo que son 3 panoramas. Primero, las juventudes, que de esta gran población que somos, hay un sector muy representativo que son juventudes activamente políticas, por así decirlo, es decir, que han participado de manera creciente y muy, muy presente en diferentes organizaciones de la sociedad civil, en partidos políticos, en sectores no gubernamentales, que eso habla de que sí están interesados. Por otra parte, el impacto que pueden tener, es decir, las nuevas maneras de organizarse, los temas que les interesan, y en un tercer momento, si esta evolución o si este ecosistema está siendo tomado en cuenta o no para las
próximas decisiones políticas de nuestros países. Creemos que no nada más somos un grupo aislados de personas que se organizan y quieren incidir, sino que también toca temáticas que son fundamentales para toda la sociedad. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para garantizar la libre participación de las juventudes, no nada más en las próximas elecciones, sino de aquí en adelante? Una de las principales problemáticas que decían ellos y ellas es que nadie está hablando del futuro de las juventudes, es decir, futuro en cuestión de pensiones, en cuestión de un trabajo digno y sobre todo tener la accesibilidad de poder contar con una vivienda propia. Creo que esos temas que muchas veces están como en la periferia, que no necesariamente se ven desde el foco de las juventudes, están haciendo que se dispersen estos esfuerzos. Lo que nosotros apostamos en este diagnóstico es poder tener un mapa sistémico de la situación de la participación de las juventudes, para que los temas que no nada más les tocan al gobierno, sino aquí también entran los grupos empresariales, las personas con poder, tomen decisiones para garantizar que las juventudes todavía se animen a participar y que su participación sea realmente efectiva. Claro, Paula, y justo esto, que es lo que iba a preguntarte, ¿qué va a pasar con esta información y para qué puede servir? Claro, tenemos tres grandes objetivos. La primera es conocimiento general. Pensamos que esta información, que si bien en algunos países ya se han identificado, por ejemplo, el cierre del espacio cívico con represiones en la vía pública al momento de manifestarse, es una situación que se está permeando en toda la región, desafortunadamente. Entonces, el primer objetivo es que las personas puedan identificar qué características se están haciendo o se están dando en los diferentes países para poderlas identificarlas y obviamente prevenirlas. El segundo objetivo es que esta información esté también en boca de personas que toman decisiones y de diferentes sectores. Es decir, que esta información sea útil para nuevas investigaciones que profundicen algunas de las temáticas que estamos viendo, pero también a centros de atención para los jóvenes, para las juventudes y para las próximas campañas electorales, claramente, ¿no? Pensamos que si ya hay agendas irrenunciables que se han identificado, el no tomarlas en cuenta sería un despropósito. Y el tercero, precisamente, lo que queremos hacer es que, con base en estos hallazgos, hacer una invitación a las organizaciones de la sociedad civil en México en un primer momento, para que, si ya han identificado algunas otras agendas irrenunciables en el tema de las juventudes que tendríamos que impulsar, podamos hacer un frente que permita, así como diferentes iniciativas, ponerlos sobre la mesa y ser estos elementos que vamos a exigir en las próximas elecciones. Claro. Paola, ¿nos recuerdas los detalles de la presentación? Claro que sí, la invitación es para este próximo viernes 4 de agosto, de 9 de la mañana a 10 de la mañana en la red de centros de innovación de Jalisco. Hay diferentes redis, así se llaman, estas redes de centros, pero donde va a ser la presentación es en el que está en la zona metropolitana, justamente en la calle de Manuel López Cotilla, a una cuadra de Avenida Chapultepec. Se llama Ready, de 9 a 10 de la mañana, es la presentación oficial del diagnóstico y también va a estar disponible vía online para cualquier persona que lo quiera consultar. Muy bien, muchísimas gracias, Paola, y un gusto saludarte. Igualmente, Sonia, muchas gracias por el espacio.